donde caminamos en el Espíritu, en la dimensión del Espíritu, caminando y abrazando las promesas de Dios y viviendo el glorioso Evangelio en carne, viviendo su poder, viviendo su gracia, viviendo su unción. Así que no te acomodes, iglesia, a lo que ves, a lo que oyes. No te acomodes a lo que puedas percibir de lo que te rodea. Nosotros no fuimos llamados a vivir una vida en la carne, sino una vida en el Espíritu, puesta nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, pero creyendo con todos nuestros corazones cada palabra que Dios ha escrito, cada promesa que Dios nos ha dado. Amén. Así que quiero despertar en su corazón y oro que el Señor quite la venda de nuestros ojos, que nuestro espíritu despierte, que nuestro oído se abra y que podamos escalar a nuevos niveles espirituales. Amén. Creo que el enemigo de todo éxito es el conformismo. El enemigo de todo alcance, de todo avance, de toda escala, es el conformismo. Dile que tú decides si te conformas como vives ahora o persigues más. Usted decide. Esa decisión le corresponde a usted. Dios podrá haberle dado grandes y enormes promesas. Le habrá dado una enorme vida en el Espíritu. Derramó su sangre para que tengamos una vida alta, pero usted decide cómo va a vivirla. Pero yo quiero vivir esa vida que el Señor ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Amén. Quiero empezar este mensaje con un ejemplo muy cotidiano, muy palpable, para que pueda entender mucho mejor lo que voy a tratar de comunicarle en esta mañana. Piense en un abuelo que ha recibido el último iPhone. Creo que es el 17 Pro, ¿no? Piense en ese abuelito de 70 y punta de años que recibió en su mano el último iPhone, lo último en tecnología, lo último en avance, lo último en procesador, lo último, o sea, es una barbaridad de dispositivo. Tiene un potente GPS, tiene acceso a toda la información del mundo, puede conectarse con todo el mundo a la vez, tiene cámaras profesionales que no tiene que estarle rogando a comprar una cámara extra, porque ya ese teléfono lo incluye todo. Pero sin embargo, este abuelito de 75 años, en su mano cargando una potencia en cuanto a tecnología, en cuanto a facilidades y en cuanto a conectividad, este abuelito solo usa ese último iPhone solamente para llamadas. Solo para llamadas y todo es llamadas. No sabe usar WhatsApp, no sabe usar Facebook, no sabe ni que tiene cámara y quiere buscar en algún otro almacén comprar una cámara extra porque no ha podido descubrir todo el potencial que tiene ese teléfono en sus manos. ¿Me entiende? Ese teléfono tiene funciones increíbles, pero el dueño solo disfruta lo que conoce. ¿Qué conoce el abuelo? Que se pueden hacer llamadas. Solo disfruta eso. Solo es para llamadas. Pero tiene una gran herramienta en su mano que puede hacer millón cosas, pero solo disfruta lo que conoce. Diga conmigo eso, solo disfruta lo que conoce. Como solo conoce hacer llamada, piensa que ese teléfono solo sirve para eso, para hacer llamada. ¿Me entiende? Amén. ¿No se ha topado usted alguna vez a una generación más joven y que le explica cómo es el manejo del teléfono? Y que para esa generación más joven es muy fácil. Y te lo explica como 10 veces y a ti todavía no te entra. Y no sé todavía manejarlo. ¿Y que dónde es que está la cámara? Y llamas al hijo, llamas al nieto. Mamá, aquí está, este es el icono de la cámara. Tienes que ponerlo, activarlo y ya puedes tomar fotos. Y de repente se le perdió el WhatsApp. ¿Y cómo es que se manda mensaje de voz? Entonces el abuelo de ese último iPhone que tiene en su mano solo disfruta lo que conoce. Solo disfruta lo que conoce. Y dile que a tuyo y a ti te puede pasar lo mismo como hijo de Dios. Solo disfrutar del evangelio lo que usted conoce. Y posiblemente usted sea el abuelo que lo único que disfruta de ese teléfono es llamadas, nada más. Cuando tiene una variedad de beneficios, una variedad de funciones, una variedad de
de herramientas para hacer muchas cosas en un dispositivo muy pequeño. La iglesia de Jesús le puede ocurrir lo mismo. Solamente disfrutará del evangelio lo que conoce, pero corre el peligro, corre el gran error de pasar años en esta vida frustrado, imponente, donde se sintió por años estancado, que no avanzaba, porque solamente se limitó a caminar en base a lo que conoce y no logró disfrutar el evangelio completo. Ya conmigo, tengo que disfrutar el evangelio completo. Hay algo que pide David cuando eventualmente pecó, y David le pide al Señor, le dice: Señor, por favor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, David sabía que entender que es salvo es suficiente para caminar lleno de gozo. Lleno de gozo. Él no le pidió: Señor, regrésame mi popularidad en el reino, o Señor, restaura mi posición en el reino, porque todo el mundo se enteró que pecó. No, él dijo: Señor, yo quiero recuperar ese gozo que solamente tú me lo puedes dar a través de esta salvación tan grande. Señor, yo quiero ese gozo que viene como resultado de la salvación. Diga conmigo: gozo. Dile que es tuyo: gozo. Preguntémonos, o la pregunta que deberíamos de hacernos: ¿realmente tenemos gozo? ¿Estamos caminando en gozo? ¿Estamos turbados, llenos de miedo, llenos de ansiedad, deprimidos, preocupados? Dile que tú solo disfrutarás del evangelio lo que conoces. Y no es culpa del evangelio, no es culpa de Jesús, no es culpa de la iglesia, es culpa nuestra, porque solamente nos hemos limitado a conocer eso poco, y creemos que conocer eso poco es suficiente para vivir una vida de victoria en esta tierra. Dile que no es suficiente. Tal vez el niño de segundo grado le enseña las tablas de sumar, de multiplicar, 2 más 2 es 4, pero no es suficiente para entrar a una universidad. No es suficiente para conseguir un buen trabajo. 2 más 2 no es suficiente. Conocer eso no es suficiente, se requiere más. Diga conmigo: se requiere más. Podemos o corremos el riesgo de conformarnos con una salvación muy básica, un concepto básico de la salvación, o un concepto leve sobre la salvación. Pero lo triste sería perdernos del resto de las bendiciones, de los beneficios que Dios diseñó para nuestra vida. Iglesia, Dios murió en la cruz del Calvario para que vivas una vida abundante, para que tengas una vida llena de victoria, para que camines en el gozo del Señor, para que la paz de Dios te abrace, para que la fe se eleve, para que los Goliat puedan ser vencidos y derrotados, para que camines una vida bendecida y próspera. O sea, Jesús murió para que su iglesia sea un fiel representante de Dios en la tierra, pero muchas veces no representamos. Como le escuchaba a alguien, no hay coherencia entre yo decir que tengo un Dios dueño del oro y de la plata, pero su hijo está mendigando aquí en la tierra. Yo tengo un Dios dueño del oro y de la plata, pero su hijo está hasta la coronilla de deuda, no prospera, no avanza, no manifiesta que Dios es el Dios dueño del oro y la plata. ¿Por qué? Porque somos personas que nos hemos conformado con lo poco. Y usted disfrutará solamente lo que conoce del evangelio, y usted decide si se queda con lo poco del evangelio, o con lo poco que conoce del Señor, o con lo poco que conoce de la Biblia. Pues en eso poco usted triunfará. Usted alcanzará y usted avanzará en la medida que su conocimiento de Dios y de su palabra haya avanzado. Si no avanza en conocimiento, si no avanza en revelación de Dios, si no avanza en conocer la palabra y su promesa, hasta ahí usted llegará. Hasta ahí usted llegará. Usted corre el riesgo de conformarse con lo que vemos con nuestros ojos, conformarnos con lo que oímos, con lo que experimentamos, o con lo que nuestros padres nos enseñaron, con lo que nuestros padres nos dieron como ejemplo. Un día alguien le dijo a sus padres con mucho respeto: papá, pero ustedes no me han dado un ejemplo de prosperar. Lo único que me ha mostrado es siempre escasez. No hay para esto, no hay para lo otro, no hay para lo otro. Y corremos el riesgo de que una generación piense que eso es normal y que así debo de vivir.
¿Por qué? Porque no es culpa solamente del padre, sino de la generación que se levanta de conformarse con lo que ha visto, de conformarse con lo que el mundo le ha otorgado, le ha permitido ver, o conformarse con lo que los padres le enseñaron y adoptarlo pensando que es normal. No es normal, dile que a tuyo, no es normal. No es normal. Por eso Dios fue muy claro al decirle a Abraham, porque tal vez los padres de Abraham le mostraron un estilo de vida, le mostraron un mundo diferente, pero Dios tuvo que decirle: mira, Abraham, lo que te mostraron tus padres no es lo que yo tengo para tu vida. La grandeza que te mostraron tus padres no es la grandeza que yo tengo para tu vida. Pero si quieres esta grandeza y quieres tener una nación grande y ser de bendición a toda la familia de la tierra, quieres tener una gran descendencia como las estrellas del sol y como las arenas del mar, quieres ser influencia sobre la tierra, necesitas seguirme y dejar a tus padres, dejar tu parentela, dejar tu entorno, lo que te acostumbraste a ver por 40 años, lo que te acostumbraste a percibir por tantos años. Necesito que ahora me sigas, que ahora creas, que ahora confíes en el Dios que te llamé. Pero es evidente que la vida de Abraham, después de haber dejado a su padre, no fue la misma que tenía cuando vivía con su padre. Y no niego y no piense mal que estoy en contra de los padres, pero los padres ese es el primer escalón que nos enseña sobre la vida. Pero cuando elevamos nuestros corazones y decidimos creer en Dios, se supone que tú vivirás mejor que tus padres, que tú conquistarás más que lo que conquistó tus padres, que tú triunfarás más de lo que tus padres triunfaron, que tú abrirás más puertas de lo que tus padres abrieron. No puedes repetir el mismo ciclo y el mismo ciclo. ¿Por qué? Porque si caes en el mismo ciclo, simplemente te conformaste. Dios no murió en una cruz para yo cumplir y cumplir el ciclo que mis padres me dieron a conocer. Tal vez un ciclo muy escaso, muy estrecho, hogar disfuncional, padres separados, mucha estrechez, mucha deuda, lo único que heredo. Usted puede acostumbrarse a eso, o usted se levanta de ese hueco y le dice: Señor, yo creo y yo quiero abrazar todo lo que tú has prometido para mi vida. Yo tuviera dos opciones: vivir una vida simple más y haberme conformado con lo que me dieron o no me dieron mis padres, con lo que me enseñaron o no me enseñaron mis padres, o tenía la opción de levantarme y creerle a Dios que lo que Él tiene para mi vida y para mi descendencia será grande. Yo podía tener la opción de conformarme con un padre que tal vez nunca aprendió a prosperar, que nunca fue diligente en las cosas, o tenía la opción de agarrarme a lo que dice la palabra, que no he visto justo desamparado, ni su simiente, la simiente de Dios. Habla de la simiente de Dios, no la simiente de mis padres, ni su simiente que mendigue pan. Entonces yo decidí: yo voy a creerle a Dios, porque si yo no me agarro de Dios, yo no le creo a Dios, yo no saldré de este mundo. Usted decide, iglesia. Yo no puedo entrarme a su corazón, manejar los cables de su mente y tomar decisiones por usted. Usted tiene el poder de decidir. Podrá escuchar en esta iglesia palabra, promesa, revelación del Espíritu de Dios, pero seguir ahí estático, operando con una fe en la inversa. Le da miedo avanzar, le da miedo soltar la barca, le da miedo soltar lo cómodo, le da miedo soltar lo seguro. Usted decide si se queda en la barca o aprende a caminar sobre la tormenta, aunque corre el riesgo de ahogarse, pero que caminó. Los discípulos pudieran haber criticado a Pedro: Pedro, eres demasiado loco, aquí estamos más seguros en la barca, deja que calme la tormenta. Pedro pudo haber dicho: está bien, me voy a quedar en el lugar seguro, en lo que me brinda a mí comodidad y seguridad. Pero Pedro dijo: no, yo quiero experimentar qué es caminar sobre la tormenta, porque si Jesús me dijo que puedo caminar sobre la tormenta, yo quiero experimentar qué es caminar sobre la tormenta. Podremos saber mucho Biblia, podremos saber que Dios es mi proveedor, pero yo quiero experimentar la provisión de Dios. Yo podré decir que Dios es mi guardador, pero yo quiero experimentar su protección. No es lo mismo saber y tener información en mi mente que vivir y experimentar las realidades del reino de los cielos. Este no es una aula de una universidad donde simplemente se para un profesor a llenar su mente de información y que usted viene con un cuaderno y anotar la clase. No, la iglesia no es eso. Usted viene aquí para escuchar y recibir una revelación del Señor que cambie su mente, que cambie su corazón y que lo inquiete a vivir una vida como es digna del Señor.
Yo quiero mostrarle al mundo de que Dios proveerá, que Dios me prosperará, aunque se levanten enemigos. Se levantaron enemigos a confundir, a intimidar a Nehemías, a hacerlo dudar, a decirle si una zorra se levanta en el muro que tú estás construyendo, todo se viene abajo. Pero él le demostró a sus enemigos de que Dios prospera. El Dios a quien le servimos, Él nos prosperará y lo haremos. Nehemías manifestó a sus enemigos cómo Dios prospera a sus hijos. ¿Qué manifestamos a nuestra próxima descendencia? ¿Qué evangelio, qué Dios le estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Qué Dios ve el mundo en nosotros? ¿Qué ve el mundo en nosotros? ¿Nos ve simplemente como un grupo de personas que llegan a un lugar a cantar y a hacer bulla y ya, eso es todo? ¿Eso es iglesia? Eso no es iglesia. Jesús dijo que seríamos la luz para este mundo, que somos la sal de esta tierra, que somos la cabeza de entre los montes, donde muchos pueblos vendrán y dirán: subamos, porque esa iglesia tiene lo que yo no tengo. La iglesia tiene el Dios que yo no he conocido. La iglesia tiene la bendición, tiene la palabra, tiene la esperanza, tiene la provisión que el mundo nunca nos ha podido dar. Ese verso se va a cumplir. Por eso Jesús no viene por una cenicienta, por una cachifa. Jesús viene por una iglesia gloriosa, poderosa, victoriosa, próspera, bendecida. No es edificio, eres tú eres la iglesia del Señor. Cuando suene la trompeta, los edificios no se van a levantar, usted se va a levantar. Amén. Así que dile que está al lado tuyo: hermano, despierta, porque hermano que se duerme, el diablo se lo lleva. Aquí no es camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Aquí hermano que se duerme, el diablo se me lo lleva. Mi tema de esta mañana es: Señor, dame a conocer mi herencia. Señor, dame a conocer mi herencia. Diga conmigo: tengo una herencia. Y dile que al tuyo: no vivas como que no fueras heredero. Yo soy un heredero. Nadie más, solo yo me quedé aquí de heredero. Somos herederos. Usted es un heredero. Entonces camina como heredero. No andes con las chanclas arrastrándolas, con tu frente mirando al piso, cargando culpa y condenación, preocupado, ansioso porque no hay dinero. Yo no creo que un heredero estaría preocupado. Yo creo que un heredero estaría confiado. Vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6. Lo ponemos en pantalla, por favor. Mi pueblo, mira lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No está hablando de que no era un pueblo ignorante. Era un pueblo que tenía conocimiento, pero diga conmigo: no era suficiente. Dios no está diciendo que usted no tenga conocimiento de Dios. Dios no está diciendo que usted no tenga conocimiento de la fe. Dios no está diciendo que usted no tenga conocimiento de la salvación. Pero para muchas cosas no es suficiente, hay que ir por más. Dios no está hablando con un pueblo ignorante. Dios está hablando con un pueblo que tenía conocimiento. Pero Él les dijo: pero su derrota se debió a que le faltó conocimiento. No, la derrota no fue porque no tenían conocimiento. La derrota fue porque le faltó. El error que puede cometer la iglesia es conformarse. El conformismo es el enemigo del éxito. Usted puede emprender y puede conformarse con 3 clientes y pasarse la vida con 3 clientes jugando a empresario. Usted tiene la opción a quedarse ahí o ir por más. Usted tiene la opción con quedarse con el conocimiento que le enseñaron en el colegio, en el bachillerato, o va por más. Pero Dios me revela que parte de mi victoria depende mucho de lo que yo conozco. Si yo no conozco, no habrá victoria. ¿No dice mi Biblia que el caballo se alista para la batalla, pero que de Dios es la victoria? ¿No dice mi Biblia que el que conoce a Dios se esforzará y actuará?
O sea que parte de mis movimientos, de mis acciones, de mi camino y de las escalas que yo pueda subir es el resultado de lo que yo conozco de Dios. Tienes que conocer a Dios, no saber de Dios. Sabemos mucho de Dios, sabemos mucho de la palabra, sabemos mucho de la promesa, sabemos mucho de fe, pero dile que a tuyo tienes que conocerlo, experimentar, palparlo. Jesús sabía que los discípulos no desarrollarían fe ellos sentados escuchando un sermón de fe. Ahí no se desarrolla fe. Escuchándome a mí no se desarrolla fe. ¿Sabe dónde se desarrolla fe? En una tormenta. Ahí se desarrolla fe. ¿Dónde se desarrolla fe? En un horno de fuego, en el foso de los leones. Ahí está la fe probándose. No es, usted no tiene fe porque escribe y versos de fe o se lo memoriza. No, la fe es probada. La fe crece cuando estoy en prueba. Amén. Ahora, Satanás no vence por fuerza. Él no vence por fuerza. Él vence valiéndose de la ignorancia de una iglesia. Toda la victoria que Satanás pueda tener contra nosotros es el resultado de que en algo nosotros ignoramos. Él no nos ganó por fuerza, no tiene fuerza, fue derrotado, fue vencido. Somos más que vencedores en Cristo, pero nos puede ganar por conocimiento. Él valerse de nuestra ignorancia, del vacío que tenemos de Dios y del vacío que tenemos de su palabra, para Él es señal de victoria. Amén. Pero una iglesia se vuelve fuerte. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Pero una iglesia se vuelve fuerte cuando camina bajo la revelación del Espíritu Santo. Cuando la iglesia llega a conocer su herencia espiritual, esa iglesia camina fuerte. Si no hay conocimiento de nuestra herencia espiritual, de lo que Dios me ha dado, no de lo que yo tengo que conseguir, porque yo no tengo que conseguir nada. Yo tengo que descubrir qué Dios me ha dado. Yo tengo que descubrir qué Dios ya me ha regalado. O sea, es una herencia. El hijo no tiene que trabajar para conseguir la herencia. La herencia le costó al padre trabajarlo, romperse el lomo, quemarse la pestaña, trabajar horas extras para darle una herencia a sus hijos que mañana lo recibirá de gratis solo por ser hijo. Yo no tengo que conseguir nada. Dios ya lo consiguió todo en la cruz del Calvario. Me dio una vida abundante y lo que yo tengo que es abrazarla, recibirla por la fe y caminar como un heredero. Pero hasta que no despertemos en ese interés y esa hambre de conocer lo que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario, me conformaré con el estado que vivo hoy. Usted puede conformarse de domingo a domingo y hacer de la iglesia una misa evangélica nada más, pero es decisión suya. Los obstáculos suyos ya otros los vencieron, y usted se encontrará con hermanos que han vencido obstáculos. Por eso tal vez los verá fielmente amando a Dios, sirviendo a Dios, estando en la casa de Dios. Ellos han vencido obstáculos, tú te falta vencerlos. Pero no lo vences porque te falte fuerza, lo vences cuando tengas revelación. Amén. Dile que a tuyo, así como ves el trabajo que es necesario para traer provisión a la casa, así debes de ver la iglesia que es necesario para que tu espíritu se fortalezca. Necesitamos de Dios. Necesitamos conocer a Dios. No te conformes con poco. No te conformes con domingo a domingo. No te conformes con 5 minuticos de oración y de palabra. No te conformes con una vez al mes venir a la iglesia. No te conformes porque el diablo te tomará ventaja. Te tomará ventaja. Vivimos constantemente en un conflicto espiritual donde Satanás busca apoderarse de nuestras almas, y donde él nos ve descuidado, se aprovechará y ejercerá influencia y victoria tendrá. Pero yo oro para que esta iglesia conozca su herencia espiritual. Dile que tuyo, conoce tu herencia espiritual. Dile, conoce tu herencia espiritual. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Pastor, ¿cómo sé que estoy conociendo mi herencia espiritual?
con la mentalidad que te levantas, con la mentalidad que enfrentas los problemas, los desafíos, con la mentalidad que te levantas para amar a Dios. Efesios 1:17. Primero, Señor, alumbra mi entendimiento para conocer mi herencia. Diga conmigo, Señor, alumbra mi entendimiento. Dígalo, alumbra mi entendimiento. Verso 17, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, está hablando Pablo, orando a favor de la iglesia en Éfeso. El Padre de gloria os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Diga conmigo, espíritu de revelación. Me da a conocer a Cristo. ¿Cómo opera este espíritu de revelación? Alumbrando los ojos de mi entendimiento. O sea, yo tengo que ver más allá de lo que mis sentidos naturales pueden percibir. Yo debo de ver lo que el Señor quiera mostrarme. Creo que lo dije el domingo pasado, cómo el Señor me mostraba, cómo muchos ministros siendo atalayas, ya que estaban expuestos, eran los primeros a estar expuestos al peligro o al acecho de los enemigos, o a un flechazo del enemigo. El Señor me mostró cómo muchos ministros, hombres de Dios, caían de esas torres de atalaya porque no se apercibieron, no estaban vigilando, y el enemigo tomó ventaja y los hizo caer, los hizo perecer. Lo entendí porque me permitió verlo, pude experimentarlo, pude presenciarlo, y eso a mí me da más responsabilidad de cuidarme. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepas, iglesia, para que sepas a qué Dios te ha llamado, cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Diga conmigo, herencia en los santos. Es interesante que necesitamos este espíritu de sabiduría y de revelación para que me dé a conocer a qué Dios me llamó, cuál es la gloria que Él tiene para mi vida y cuál es su herencia, la herencia que Él ya nos ha dado. Dios te ha llamado a algo glorioso, pero debe de conocerlo. Pero a menos que venga el espíritu de sabiduría y de revelación, no sabrás a qué Dios te llamó. Te encontrarás persiguiendo un sinnúmero de cosas. Te encontrarás envuelto en muchos afanes, en muchas ansiedades de esta vida, y nunca terminar haciendo por la cual tú fuiste llamado. Dios nos ha llamado. Pero ¿cómo conseguimos o cómo logramos percibir el propósito para qué Dios me ha llamado? Cuando ese espíritu de sabiduría y de revelación empieza a alumbrar mi entendimiento. Dios no nos llamó para entregarle nuestros pulmones a este mundo. Dios no nos llamó para entregarle nuestros pulmones a este trabajo. Dios te llamó a algo más glorioso, algo más poderoso. Dios no te llamó a ser un creyente, una persona más de este mundo, trabajando de domingo a domingo, haciendo dinero, creciendo personalmente. Los propósitos que Dios tiene para con su iglesia son eternos, no son superficiales, no son momentáneos. Verso 19. ¿Para qué viene este espíritu de sabiduría y revelación? Para que conozcamos la supereminente grandeza de su poder. No dice contra nosotros, sino para con nosotros los que creemos. Diga conmigo, yo tengo el poder de Dios a favor mío. Diga, yo tengo el poder de Dios a favor mío. Dígalo otra vez, yo tengo el poder de Dios. Dígalo, yo tengo el poder de Dios a favor mío. Dile que tuyo, entenderlo no te llenará de terror cuando el médico te dé los resultados de tu examen. No te vas a intimidar cuando de repente llegó un panfleto a tu negocio. Entender mi herencia es saber que el poder de Dios está a favor mío, de los que creemos. Pero ese poder fluye y se manifiesta en base a tu fe. Tienes dos opciones: o cierras el negocio, te echas para atrás, o te atreves a creer en el poder de Dios. Ellos confían y hacen pacto con la muerte. Tienen altares a la muerte, hacen pacto con la muerte. Pero yo tengo un pacto superior con mi Señor. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra ti, iglesia? ¿Confías en el poder de Dios? ¿Crees que el poder de Dios está a tu favor? ¿Crees que Dios te puede sanar?
¿Crees que Dios te puede liberar? Entonces dile que tuyo no actúes como que el poder de Dios no estuviera a favor tuyo. El poder de Dios está a favor tuyo. El poder de Dios está a favor tuyo. Padre Santo, Señor, échales un agua tibia, caliente para que despierten. El poder de Dios está a favor suyo, iglesia. Despierte, caramba. Así nos agarra el diablo dormidos. Hay un poder a favor de su iglesia. Hay un poder a favor nuestro. Ese poder el mundo no lo tiene. No importa qué tan magnate sea un hombre, qué tan empresario y poderoso sea un hombre en este país o en el mundo, yo tengo el poder de Dios a favor mío. Dios está conmigo, Dios está con la iglesia. No importa qué político se haya levantado, no importa qué comunista se haya levantado, hasta el día de hoy han podido detener la iglesia. Roma no pudo, los países orientales no pueden, no hay comunismo que pueda contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está con la iglesia. Amén. La muerte perdió su poder contra nosotros. Hemos sido más que vencedores en Cristo Jesús. Así que dile que a tuyo, el poder de Dios está a favor tuyo. Dile, el poder de Dios está a favor tuyo. Dile otra vez, el poder de Dios está a favor tuyo. Escuchaba el testimonio de una hermana. Era una mujer emprendedora. Estaba emprendiendo y de repente recibe la llamada de una persona desconocida. Esta persona que emprendía tenía un delivery trabajando con él, no porque él era un empleado contratado por ella, sino porque ofrecían sus servicios, los delivery. Y recibe la llamada de estas mafias y le dice: ¿sabes qué? Te habla la mafia y tengo secuestrado a tu trabajador, necesito que ahora mismo desembolses $500. Dice que esta mujer emprendedora se sintió en primera instancia media nerviosa y secuestraron al muchacho, pobrecito. Pero dice que de repente le cayó algo, como que se sacudió y por el teléfono le dijo: ¿sabes qué? Con quien te comunicas es con una hija de Dios y en el nombre de Jesús te ordeno que liberes ese motorizado. Le colgaron la llamada. No supo qué más pasó. Pero a las 3 horas llegó el motorizado donde la emprendedora, asustado, asombrado por lo que había sucedido. Y la emprendedora ni siquiera supo. Pero cuando él llega y cuenta el testimonio, le dice: ¿sabe? Me secuestraron. Pero yo estaba presente cuando ese mafioso a usted la llamó. Y cuando usted dijo en voz alta: en el nombre de Jesús, libérame, automáticamente ellos me dijeron: ¿sabe qué? Sal de aquí. No queremos problemas con ese Dios, te liberamos. Mi Dios no es un cuento de Disney. Mi Dios es real. Entonces actúe como que tiene un Dios real. Mi Dios es un Dios de poder. Amén. Hay poder en mi boca. Hay poder en el nombre. Y ante ese nombre, dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es mi Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿No le dijeron a una hija espiritual en esta casa? Con ustedes no nos metemos. Con su Dios no nos metemos. La estaban extorsionando, la querían extorsionar, la querían hacer mal. Pero esta hija se agarró de valor y en el nombre de Jesús y comenzó a declarar el nombre de Jesús y dejaron de molestar. No importa a qué demonio de muerte ellos le hagan pacto, ese demonio de muerte con ellos se tendrán que inclinar a mí, Señor. Así que no se intimida. Ay, es que en mi barrio hicieron un altar a la muerte. ¿Dónde está el altar a Dios? Eso tiene más poder. Eso tiene más poder. En su casa hay un altar a Dios. Esté tranquilo. Pero ¿por qué Satanás nos toma ventaja? Porque ignoramos. No conocemos. Solo sabemos, sí que hay que orar.
Ah, sí, hay que leer la Biblia. Hay que decir a la iglesia que no es suficiente para echar fuera demonios. ¿No le pasó a los discípulos creyendo con que ya decir en el nombre de Jesús los demonios se irían y estaban echando fuera un demonio y el demonio no les hacía caso? Y le dijeron: maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué este demonio no se va? Le estamos echando fuera como tú nos dijiste, en tu nombre echaremos fuera demonios. Y no sucede. Y Jesús les dijo: mira, este género, hay un género de demonios. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Y nosotros queremos tratar con demonios 5 minutos. Queremos tener victoria sin orar, sin ayunar. Y cuando es ayunar estamos muy ocupados para hacerlo. Pero después citamos: Señor, tengo problemas en mi matrimonio, mi marido no quiere caminar, mis hijos están rebeldes. Y usted ya peleó, ya tomó su herencia y se paró y ayunó y oró y echó fuera ese demonio que tiene atado y enceguecido a su familia. Le ordenó liberación. Pastor, ya no sé qué hacer con mi marido. ¿Qué no he hecho con mi marido? Y le pregunto: ¿ya ayunó? ¿Cuántas vigilias ha hecho? ¿Cuántos ayunos ya ha hecho? ¿Ya tomó el nombre de Jesús como arma, como autoridad? No, pastor, entonces no he hecho nada. No podemos vivir en este mundo tratando las cosas como que fueran naturales. Todo problema natural tiene una raíz espiritual. Todo problema natural tiene una raíz espiritual. Un día me senté hace un par de años con una persona que por 18 años no podía prosperar. Por 18 años arrimado en una casa de caña, orando a favor de él. Lo que el Señor me compartió es que él no va a prosperar hasta que no vence ese demonio de orgullo que se mueve dentro de la casa. Por cierto, la persona era media arrogante, no quería recibir nada, en ningún trabajo duraba, en todos los trabajos tenían que votarlo o él despedía porque no toleraban un jefe encima. Entonces ese día lo reuní en la oficina y le dije: mira, ¿sabes por qué tú no prosperas? Porque hay un demonio de orgullo metido en tu casa y no lo quieres resolver. No quieres sujetarte a ningún jefe, no quieres recibir órdenes de nadie, no quieres tener un supervisor encima tuyo y eso te mantiene pobre. No sé si habrá arreglado ese asunto, pero a veces creemos que es mala suerte. En esta cosa no hay mala suerte. Yo tengo la bendición de Dios y no hay cabida para ese demonio de mala suerte. No, pastor, es la oportunidad. Tengo a mi Dios. Nuestro entendimiento debe ser alumbrado para conocer nuestra herencia. Ignorar nuestra herencia nos separa de una vida de autoridad y de poder. Debemos entender que el poder de Dios está a favor de su iglesia. Verso 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese poder que está a favor mío fue el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Porque no puedes creer que ese hijo que está muerto en Dios le pueda dar vida. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que nos ha dado a nosotros. No hay otro poder. Es el mismo poder. Diga conmigo: el mismo poder. Ese mismo poder puede darle vida a ese esposo. Ese mismo poder puede darle vida a esos hijos. Ese mismo poder puede resucitar los que estaban muertos. Ese mismo poder. Vers 21: sobre todo principado. Se me fue. Momento. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está sentado en lugares celestiales sobre todo principado. Y dice la Biblia que ese mismo poder que sentó a Cristo sobre todo principado, que está a la diestra del Padre, que lo puso por encima de todo poder y señorío, está a favor nuestro. 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién se lo dio? Diga conmigo: a mí, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Por qué no se dedica unos 3 días de ayuno? Se separa con el Señor y ora por ese esposo. Pero ore de verdad, ayune de verdad. Échese 7 días, vaya 21 días, hágalo.
Ore para que las cadenas se rompan y va a ver. Y va a ver cómo tiene tanto poder. La oración tiene poder. Y si usted un día aquí estuvo y se fue y otra vez regresó, es porque la oración tiene poder. Dile que a tuyo, ¿podrás dejar de vernos? ¿Podrás dejar de ver la iglesia? ¿Podrás dejar de ver tu pastor? Pero no te soltarás de una iglesia que ora. No importa dónde se vaya a esconder, no importa dónde se vaya a vivir, la oración hasta allá lo va a alcanzar. Así que dile que a tuyo, en la práctica nunca te has ido. Le he dicho a alguien, yo sé que van a venir, tarde que temprano. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿El resto qué es? ¿Dónde están los hijos de Dios? No. Los hijos de Dios, algunos están dormidos. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Mira el verso 17, a ver si ya cambiamos la forma de vida. Verso 17. Y si hijos, no solo soy un hijo de Dios, soy heredero. Diga conmigo, heredero. Yo no necesito de apellido Novoa. Yo no necesito esos apellidos. Yo soy hijo de Dios y es suficiente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabes qué es coheredero? Que tenemos la misma herencia que le he dado a Cristo, he dado a mí. Soy coheredero también con Cristo, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo, iglesia, el Espíritu Santo no solo te dará testimonio de que eres hijo de Dios, sino que dará testimonio de que hay algo que a ti te pertenece, que es tuyo. El Espíritu de Dios siempre te va a inquietar que lo busques, va a despertar esa hambre, ese vacío. Te sentirás que algo falta, que hay algo más de Dios por saber, que hay algo más de Dios por conocer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no termina solamente haciéndome saber, ya eres hijo de Dios, ahora sí anda para la iglesia. No, el Espíritu de Dios constantemente me está comunicando mi herencia espiritual. Él dice, ahora eres hijo, pero ahora debes de conocer lo que a ti te corresponde. Ahora eres hijo, pero ahora debes de saber lo que Dios pagó en la cruz del Calvario para ti. Ahora eres hijo y debes de saber todas las bendiciones y las promesas que Dios te ha dado para tu vida. Esta iglesia no solamente está llena de hijos de Dios, esta iglesia está llena de herederos. Diga conmigo, heredero, soy heredero. Dígalo, soy heredero. ¿Tú crees que un heredero estuviera preocupado porque no tuviera dinero en el bolsillo? Había un hombre de familia que trabajaba, como usted no tiene idea. A lo mucho podía conseguir algo para comer y a lo mucho un par de ropa para sus hijos. El dinero no le era suficiente para darle una vida mejor a sus hijos. Tras eso tenía deudas. De repente el padre cayó enfermo y muere. Los hijos empiezan a guardar las cosas de su papá. Ya después de haber fallecido, guardarlas, buscar lo que el papá había dejado, y de repente se encuentra con una hoja notarizada, con un documento notarizado que decía que el papá que falleció era heredero de una gran herencia y todo ese dinero estaba en dicha cuenta. Al enterarse, los hijos se agarraban del cabello y dijo, ¿por qué mi papá nunca nos dijo que era un heredero? Nuestra vida hubiese sido mejor, las deudas si hubiesen sido pagadas, estuviésemos viviendo en otro lado, si mi papá por lo menos hubiese recibido su herencia. ¿Sabe qué nos revela? Que pueden haber herederos pero negligentes al reclamar su herencia.
perezosos. No, es que si busco un abogado me va a cobrar, pero tienes una herencia. Ese padre fallece, los hijos privados de tantas cosas, y a sus 30 y punta de años descubren que su papá era heredero y que todo el dinero lo tenía en dicha cuenta. Era un padre heredero con una mentalidad de esclavo, un padre heredero pero negligente y perezoso para gestionar su herencia. Somos herederos, pero sé diligente y gestiona esa herencia. Ve y búsquela, ve y pídala, ve y créala, ve y declárela, vea y persígala, pero usted tiene una herencia. El poder de Dios está presto para usted, la unción de Dios está presto para usted, la bendición del cielo está presto para usted. Dios le ha prestado ángeles, Dios le ha dado ángeles, espíritus ministradores que están a disposición de los santos, que usted no tiene. No hay excusa para vivir una vida fracasada, una vida mediocre, cuando Dios nos ha bendecido con tanto. Dios nos ha bendecido con tanto. Dejemos ya el lamento, la excusa, es que no hay dinero, es que las deudas. Levante cabeza, caramba. Cuando vence esos pensamientos, lo que te derrota no es la deuda, es tu mente. Es tu mente. Porque Goliat no lanzó ni una lanza contra el ejército de Saúl. No tocó a ningún soldado. No le golpeó a ningún soldado del ejército de Saúl. Pero todos los días Goliat le vivía diciendo por 40 días que nadie lo podía vencer. Goliat ganaba esa victoria solamente con palabras que fueron sembradas en Saúl, en su cabeza y en todo el ejército, y eso los mantenía atrincherados. Pero llegó uno que también escuchó el mismo comentario de Goliat y dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a provocar al ejército de Dios? ¿Quién es este incircunciso que se ha encargado de robarle la identidad al ejército de Dios por 40 días? Él le dijo: yo voy a pelear, yo lo voy a enfrentar, porque Dios me lo entregará hoy en mi mano. Esa es la respuesta de un heredero, de que sabe que Dios está con él. Mi mayor porción es Dios. ¿Ese Dios va a doblegarse ante una deuda? ¿No crees que Dios te puede proveer? ¿No crees que Dios te puede dar sabiduría? ¿No crees que puede Dios actuar milagrosamente? Créelo entonces. Levántate. No te desanimes, sacúdete, que Dios está con nosotros. Camina como un heredero. No vas a quebrar económicamente. Tus hijos no van a perecer. No hay justo desamparado. No hay simiente que mendigue pan. Dice la Biblia que la casa del justo está llena de bendición y prosperidad. ¿Y dónde están los justos? Es cambiar nuestra mentalidad. Nuestro cerebro se vuelve esponja, absorbiendo todo lo que nos dicen, todo lo que nos llega. Pero absorbe la palabra de Dios. Absorbe la palabra de Dios. Pastor, mi hijo está rebelde, estoy desanimado. No, levántese, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando lo vea, dígale: tú servirás a Jehová. Amén. Que Dios alumbre nuestro entendimiento para que sepamos que somos herederos. Que el Espíritu de Dios en esta misma mañana te dé testimonio de que hay una herencia para ti. Hay una herencia para ti. Dile que tuyo: hay una herencia para ti. ¿Hay sueños? ¿Tienes sueños? ¿O ya dejaste de tenerlo porque fracasaste en un negocio anterior? Se te fueron los sueños. No hay aspiraciones, no hay proyectos, no trabajas para ellos. Usted no puede dejar de soñar. Usted no puede dejar de tener proyectos. Usted no puede dejar de tener anhelos. Que lo presente de hoy no le robe esos sueños. Cristo en mí la esperanza. Cristo en mí la esperanza. El hecho de que Cristo esté en mí me llena de esperanza. Algo mejor está por llegar. Algo grande viene. La gloria de Jehová está por manifestarse.
Los recursos vienen del cielo hacia la tierra. Cristo en mí la esperanza. Cristo me da esperanza. Cristo me llena de esperanza. Mi casa y yo serviremos al Señor. Hemos llegado solamente a saber que somos hijos de Dios. Pero el no conocer nuestra herencia nos puede convertir en hijos de Dios, pero en derrota. En derrota. 3. Herederos de una bendición. Gálatas 3:18. Perdón, 28, 3:28. Ya no hay judío, dice, ni griego, ni guayaco, nada. No hay esclavo, ni no hay libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya conmigo, ya no hay distinción. Somos uno en Cristo. Ahora, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿dónde están los que son de Cristo? Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Y no solamente sois su linaje, herederos según la promesa. Esa es tu línea generacional. Esa es tu línea genealógica. Soy linaje de Abraham, pero también heredero de esa promesa. Yo me apropio de esa promesa. Seré bendición en esta tierra. Seré bendición a las familias en esta tierra. Soy de bendición en esta tierra, porque Dios le prometió a Abraham que él sería bendición para todas las familias de la tierra. Yo me apropio de esa promesa y creo firmemente que en casa donde yo me meta voy a bendecirla. Lugar donde yo vaya voy a bendecirla. Lugar donde me permitan estar voy a bendecirla. ¿Por qué? Porque soy heredero de una bendición. Ya conmigo, estoy bendecido. Dile que al tuyo, estás bendecido. No ores porque Dios te bendiga, porque ya te bendijo. Ora para que Dios te revele la bendición. Yo quiero que Dios nos revele la bendición. ¿Sabe que José nunca oró? José nunca oró para que Dios lo bendijera. No hay oración de José que le haya hecho: Señor, por favor, bendíceme. No, pero lo que él hacía prosperaba. Si lo mandaban a la cárcel, prosperaba. Si estaba de mayordomo, prosperaba. El hombre cargaba la bendición de Dios. No había ni una oración: Señor, bendíceme. No, él caminaba en esa bendición. En esa bendición. Dile que está al lado tuyo, camina en esa bendición. No tengas miedo. Pastor, ¿y si no prospera? ¿Y si sí? Pastor, ¿y si no crece? ¿Y si sí? ¿Por qué siempre irte por el lado negativo? ¿Por qué siempre irte con el lado fatalista, derrotista? ¿Y por qué no creerle a Dios? Que todo lo que yo toco prospera. Que todo lo que yo emprendo prospera. Que mi camino es próspero. Yo prospero. Diga conmigo: yo prospero. Diga conmigo: yo prospero. Mi familia prospera. Mis hijos prosperan. Mi matrimonio prospera. Si mañana usted emprende, prospera. Si mañana usted empieza un negocio, prospera. Si usted trabaja para una empresa, prospera. Porque la bendición de Dios está sobre nosotros. Oh, Abraham nunca padeció escasez porque fue la promesa que Dios le había dado a él. Donde él iba, prosperaba. Donde él iba, las ganancias o los recursos aumentaban. Y no hablo desde un punto de vista de vanidad o de ambición. Hablo de un punto de vista de realidad. De realidad. De realidad. Nos guste o no, le guste o no a la religión admitir, o a los teólogos admitir, se necesita dinero. Requerimos de dinero para extender el reino de los cielos. Se requiere dinero.
por la gracia de Dios, si mañana la iglesia crece orando por eso y creyendo en eso, y de aquí salga un misionero, habrá que ayudarlo, habrá que mantenerlo. Si se lo requiere en algún cantón, en alguna provincia, y se lo envía de misionero, ¿y cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo lo vamos a sostener hasta que la iglesia donde Dios lo haya enviado se establezca? Hay que ayudarlo. Amén. Dile que a tuyo, tus diezmos y ofrendas hacen que el reino de Dios avance. Somos facilitadores para que el reino de Dios avance. Iglesia, no permitas que las circunstancias que vives hoy te hagan dudar de tu herencia. Tal vez enfrentas deudas, tal vez enfrentas escasez, tal vez el mes de febrero te fue mal. No fue tan romántico como prometía. Pero las circunstancias que te rodean no te hagan dudar de tu herencia. Yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Dile que a tuyo, no sé tú, pero yo estoy bendecido. ¿Sabes lo que me dice Dios? Que ahora la bendición de Abraham fluye hacia mí. Fluye hacia mí. Fluye hacia mí. Si algo doy gracias a Dios, de las muchas cosas que me enseñó mi madre, fue a decir que un día lo tendré. Un día lo tendré. Me acuerdo que de niño mi casa pasaban carros muy lujosos, muy lindos, y yo le decía, mamá, yo un día voy a tener carro, y mi mamá me decía, sí, mijito, un día lo vas a tener. Ese carro va a ser mío, sí, mijo, un día lo vas a tener. Nunca escuchó nada, bájate de las nubes, que eso no. A lo mucho tendrás una bicicleta. Siempre me enseñó a decir que un día lo tendré. Que un día lo tendré. Y nos casábamos, mi esposa y yo. No sé hasta ese momento cómo habrá sido su mundo de formación. Y como todo recién casado, hay muchas cosas que faltan, muchísimas. No hay mueble, no hay comedor, no hay nevera, no hay cocina, solo amor. Por ahí mi mamá nos ayudó con un comedor pequeño que todavía sobrevive. Lo voy a poner en un museo. 11 años y esa mesita ahora está acá arriba dando guerra. Muchas cosas que nos dieron. Mira, yo tuve una nevera que primero la tuvo Pedro Picapiedra, después la heredó Pablo, después la heredó Bam Bam y llegó donde mí. Donde más pasaba la nevera en el taller que en mi casa. Y nos faltaban muchas cosas. Y yo me acuerdo la promesa que yo le hice a mi esposa el día que le fue a pedir la mano. Yo me ofrecí a darle una mejor vida que la que sus padres le pudieron haber dado. Mi amor, falta esto, mi amor, falta lo otro. Dios va a proveer. Y no había ni un solo centavo. Lo vamos a tener, un día lo vamos a tener. Y me acuerdo que le dije, antes que mis hijos entren a la escuela, vamos a tener un carro. No había dinero para eso, no había facilidades, no cumplía los requisitos para una concesionaria a darme un carro. Lo hemos intentado muchas veces, pero él siempre dijo, antes que ellos entren, tendremos un carro. Nos vamos a movilizar, vamos a predicar, vamos a movernos de aquí para allá con facilidad, lo vamos a hacer. Sin un centavo de por medio. Ustedes son testigos. ¿Cuánto tiempo nos declarábamos por estos aires? Y ahora usted tiene frío. Cuando estábamos en la Casuarina, en la Prosperina, usted estaba así. Qué inquietante. Y ahora que hay aire, bájale, hermano, por favor, que hace frío. Pero no orábamos cada martes. Tú nos vas a proveer. Y esta iglesia tendrá aires acondicionados. Hoy todas las aulas tienen aire acondicionado, gracias a Dios. Dios ha provisto, Dios ha tocado el corazón de su pueblo. Pero camina así, caramba. De que Dios va a proveer, de que Dios va a suplir. Eres su hijo. Somos sus hijos. Amén. 4. Gálatas 4:7. Tu libertad es parte de tu herencia. Así que ya no eres esclavo. ¿Cuántos dicen amén eso?
Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Dónde están los hijos de Dios? Así que dígale al que está a lo suyo, suelte esas cadenas de miedo, esas cadenas de depresión, esas cadenas de enfermedad, esas cadenas de pecado. Somos hijos de Dios y nuestra herencia es nuestra libertad. Tengo libertad en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted y yo hemos sido libres del pecado, hemos sido libres del fracaso, hemos sido libres de toda maldición, hemos sido libres del temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dile que a tuyo, sacúdete, eres libre. Amén. Jesús no murió en una cruz para seguir esclavos nosotros. No murió en una cruz para seguir esclavos al pecado, seguir esclavos a la pobreza, seguir esclavos a una mentalidad que se opone a Dios. No murió en la cruz para eso. Él murió en la cruz para hacernos libres. Pero ¿sabe dónde está su libertad? En conocer la palabra. El que permanece en mi palabra será verdaderamente libre. ¿Quiere conocer la libertad? Mire, aquí está el contrato notarizado de toda su herencia. Si usted no la lee, usted no va a descubrir lo que le corresponde. Si usted no lee su contrato, ni siquiera sabe que es suyo. Lea. Y ese contrato tiene 66 libros. Tienen sus cláusulas también. Estúdiela. Coma de ella, léala, empápese de su herencia. Aprópiese de cada palabra, de cada promesa, porque son suyas. No fueron escritas simplemente para leerlas, fueron escritas para apropiarnos de ella. Aprópiese de que por la llaga de Cristo usted está sano. Aprópiese de que Dios proveerá. Aprópiese que mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Aprópiese de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aprópiese. Aprópiese. La ignorancia nos mantiene esclavos muchas veces, pero Dios no nos ha dado espíritu de temor. 5 y último, el Espíritu Santo es nuestra herencia. El Espíritu Santo es nuestra herencia. Efesios 1:11. En Él, asimismo tuvimos herencia. En Él, diga conmigo, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza. Aquí sabemos para qué fuimos creados: para alabanza de Él, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Diga conmigo, promesa. Fui sellado. Verso 14, que es las arras. Las arras es garantía. Diga conmigo, garantía. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo le revela a la iglesia en Éfeso que el Espíritu Santo es nuestra herencia. Nos ha dado lo mejor y es el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Diga conmigo, tengo el Espíritu de Dios. Esto no es algo que debo de pagar algún precio, debo de conseguirlo por mis propios medios o por mis propios méritos. Esto es algo de herencia.
La herencia es que tú creíste en Jesús, Él te salvó y recibiste al Espíritu Santo de Dios, la cual te selló. Esa llenura del Espíritu Santo o esa promesa que nos ha dado el Espíritu Santo es la garantía de toda mi herencia. ¿Por qué necesito al Espíritu de Dios? ¿O por qué el Espíritu de Dios nos ha sido dado? No solamente porque el Espíritu de Dios viene a darme poder, no solamente porque el Espíritu de Dios me lleva a conducirme por camino de justicia, sino porque el Espíritu de Dios me va a comunicar, me va a seguir comunicando cuál es mi herencia, qué es lo que Dios tiene para mi vida, qué es lo que Dios tiene para con su iglesia, cuáles son los propósitos para con nosotros. La tarea del Espíritu Santo sigue siendo comunicar a la iglesia la herencia que le corresponde. Él no deja de hablar, Él constantemente comunica, Él constantemente declara, dice la palabra que Él conoce lo profundo del corazón de Dios y nos lo da a conocer, nos la revela, cosas que ojo no vio ni oído yo y que no han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para que los que le aman, de la cual nos ha sido revelado por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos comunica lo que nos pertenece como herencia espiritual. Por eso es importante que usted desarrolle una relación y comunión con el Espíritu Santo para que le comunique su herencia. Esto es tuyo, esto te corresponde y no nos corresponde porque lo merezcamos. No nos corresponde porque hemos dado la talla o porque califiquemos para recibir herencia. Nos corresponde simplemente porque ahora somos hijos de Dios. Y el simple hecho de ser hijos de Dios nos hace parte de una herencia. La herencia no es para perfectos, la herencia no es para intachables, la herencia es para hijos de Dios. Hijos de Dios, diga conmigo, hijos de Dios. El simple hecho de ser hijo de Dios ya me hace parte de una herencia. El hijo no tiene que hacer nada. Lo que Jesús me muestra en la parábola del hijo pródigo es ver el acceso o la facilidad del padre de entregarle su herencia a un hijo que le correspondía. No vemos por ningún lado al padre resistiendo esa herencia. No vemos por ningún lado al padre diciendo: mira, no, tienes que cumplir 36 horas de trabajo arduamente, tienes que hacer esto, tienes que trabajar por lo menos 3 años para yo darte algo de herencia. No, cuando el hijo fue y le dijo: papá, dame la herencia que me corresponde, el padre sin dudarlo se lo entregó. Toma, esta es tu herencia. Ese es mi Padre Dios. Dios ya nos dio herencia, pero ¿cuántos la piden? ¿Cuántos reclaman? ¿Cuántos le dicen: Señor, revélame lo que tú me has dado ya en la cruz del Calvario? Una vida de victoria, una vida llena del Espíritu, una vida bendecida, una vida prosperada. El problema es que estamos muy sumergidos en un mundo muy tangible, que constantemente somos absorbidos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que palpamos. Pero esa no es tu realidad. No somos de este mundo, ni tampoco estamos controlados por las leyes de este mundo. Somos del reino de Dios y hemos sido libertados. Ya no somos esclavos. Tenemos una herencia espiritual para representar a Jesús en esta tierra. Camina con autoridad, camina con esa identidad en Cristo Jesús de que eres hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo Jesús. No eres un mendigo más. No eres un pordiosero, no eres una cenicienta, iglesia. Somos hijos de Dios y herederos con Cristo Jesús. Satanás nunca te va a tratar como heredero. Satanás siempre va a hacerte creer que eres un esclavo. Y el sistema que también coopera. Un sistema educativo que la mayor parte lo que hace es levantar más gente dependientes, con mentes muy limitadas. Un sistema en el mundo que le conviene. Si usted no lo sabía, entérese una vez por todas. A la política le conviene tener pobres. A la política le conviene tener pobres. Y mientras más pobres haya, mejor para ellos. Consigue más seguidores. Compra el voto, dándoles casita. Compra el voto, dándoles esto, dándole tanto bono. Y ahí tenemos un chorrón de gente pobre dándole la vida al gobierno, un gobierno que es corrupto. Porque a la política es fácil manipular a los de mente esclava. Es fácil oprimir a los de mente esclava, a los que no han cambiado su identidad. Aquellos, por eso
me rehúso y yo oro que esta generación deje de estar viviendo de lo gratis que le da el gobierno. Ya, basta con eso. Cambie su chip. Que lo que le afloja el gobierno, que lo que le entrega un gobierno, que lo que le regala un gobierno, si es gratis lo tomo y si algo me cuesta lo rechazo. Ya basta de esa mentalidad. Ya basta de esa mentalidad. Estamos mal acostumbrados y hay una gran sociedad y un gran porcentaje que está muy mal acostumbrado a que todo sea gratis. Y lo que le cuesta se espantan. Lo que le cuesta se echan para atrás. No pueden comprarse una linda camiseta porque le cuesta. Y solamente están esperando ropa sembrada. Basta ya. Dile que tú no caminarás en bendición hasta que aprendas a pagar precio. Usted no va a prosperar porque para emprender usted tendrá que invertir y despedirse de un dinero que eventualmente no verá en los primeros meses. Suéltelo. Y si usted no quiere soltar, usted se aferrará. No, es que $2,000, no, yo esos $2,000 los tengo ahí agarraditos para cualquier cosa. Mire, esos $2,000 en una cuenta de ahorro no le crece. No le crece. Pastor, es que el salario básico que gano no me da para crecer. Equivocado. Usted no crece hasta que la mente le crezca. Sea disciplinado, agarre un porcentaje, guárdelo y piense en qué lo va a invertir. Entonces usted trabajará para una empresa con un salario básico y tendrá otra fuente de ingreso extra. No le eche el culpa al lugar donde trabaja porque usted firmó el contrato y dijo que sí, así que aguántesela. Pero sea inteligente y entendido. Agarró el básico, agarre un porcentaje, haga un porcentaje de ahorro y otro porcentaje para invertir. Y usted va a ver cómo su salario básico le va a crecer. Pero si no hacemos inversiones y no aprendemos a despojarnos del dinero y estamos tan aferrados al dinero, usted siempre vivirá diciendo que el salario no le alcanza. Como que el gobierno limita a mí mi prosperidad. El gobierno no limita mi prosperidad. Ni las leyes y así. Ay, y muchos están felices. Uy, el otro año va a incrementar el sueldo a 500 y pico. Ay, yo quiero que ya eso incremente. Deje eso. Esperanzado a un gobierno, mi Dios proveerá, mi Dios suplirá, más allá de lo que yo pueda pensar o imaginar. Pero cambie esto. Deje de perseguirlo gratis. Cambie eso. Aprenda a tomar riesgos. Ya nadie quiere emprender. El que emprende es un arriesgado, así de sencillo. El que emprende es capaz de arriesgar el ahorro de 5 años para hacer crecer un negocio. Y si usted quiere emprender, tiene que aprender a soltar dinero. Los empresarios, créame, los empresarios, si algo han perdido es el amor al dinero. Ellos le han dado movimiento al dinero, lo mueven, le llegó y le dan movimiento, le llegó y le dan movimiento, le llegó y le dan movimiento, y por eso adquieren. Tengo muchos proyectos y espero por la gracia de Dios ya empezarlos. Porque si quiero más de Dios y hacer más para Dios, tengo que hacer más en esta tierra. Y se requiere dinero. Amén. A veces le pregunto a los muchachos, ¿cuántos años pienso trabajar en la empresa? No sé, hasta que me voten. Esas planchas que le dan vida al corazón hay que poner en la cabeza. Si usted no se proyecta, si usted no planifica, usted solamente vivirá para trabajar. No, pastor, estoy esperando la jubilación y las utilidades porque son buenas. Entonces, por dinero aguantamos opresión. Por utilidades aguantamos inmoralidades, exigencias, opresión de las empresas, porque las utilidades, entonces todo esto se gira en esto, en amor al dinero.
Amén. Jesús pudo haber dicho: no entregues esos 2 panes ni esos 3 peces, porque eso por lo menos nos alcanza para nosotros. Pedro, no digas nada, guarda esa canastita, que por lo menos comemos nosotros y a las multitudes despidamos. Jesús dijo: no, vamos a invertir esto. ¿Cuántos peces, cuántos panes hay? Hay como 5 en total, 2 panes, 3 peces. Ok, vamos a invertirlo. Señor, gracias. Lo pongo para tu reino. Y alcanzó para 15,000. Él nos enseñó que es inversión. La Biblia te enseña a invertir. Amén. Amén. Y mira, un Cristo que no le faltó nada, pero que no vivió esclavo de un sistema. Dinero había para hacer la obra de Dios. Yo quiero que se levante una generación, una compañía de empresarios, de emprendedores, pero tiene que cambiar la mentalidad. Tiene que cambiar su forma de pensar. Debe aprender a soñar en grande porque tenemos un Dios grande, pero también tiene que aprender a soltarse del dinero. A soltarse del dinero, aprender a hacer inversiones. Aprender a hacer inversiones. No se acomode así, gane bien. Ay, pastor, es que yo gano bien, $900, pero eso lo puede usted hacer crecer. Amén. Amén. Termino con esto. Termino con esto. Miren. Le hago la pregunta. Voy a hacer de cuenta que ustedes son los emprendedores y empresarios. Le hago una pregunta. ¿Por qué usted quiere hacer crecer su negocio? ¿O para qué? Para tener más plata, pastor, y salir de las deudas. ¿Por qué queremos que nuestro negocio crezca? Porque usted debe de ver que hay un estilo de vida cuando el negocio es pequeño y hay un estilo de vida cuando el negocio es grande. Amén. Pregúntale al que ha traído tuyo: si tú tienes un negocio, ¿para qué quieres que crezca? Usted debe anhelar, así haya empezado un negocio, anhelar crecer. Va a ver. Porque la única forma de que usted tenga tiempo es que su negocio crezca. Porque cuando usted crece, su negocio crece, usted contrata empleados para que usted tenga tiempo. Usted empieza a pagar gente para que usted tenga tiempo, para que haga lo que usted hacía cuando era pequeño. Eso se llama libertad. Porque mientras es pequeño, usted le toca hacer todo. Y hasta usted mismo se quiere despedir de su propio negocio. Todo quiere hacer. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo abro, yo cierro, esto y otro. Y así no va a crecer. Usted debe aspirar a crecer para empezar a contratar a gente y usted verá que tendrá tiempo. Tiempo en familia, tiempo de calidad con los suyos, podrá vacacionarse. ¿Por qué? Porque ha crecido. Usted comienza a contratar: ok, necesito un motorizado, te voy a pagar. Y el negocio se extiende. Necesito a alguien que haga pastel, te voy a pagar. Y usted está feliz, tranquilo. Obvio que no sea deslinda completamente el negocio, pero tiene tiempo. ¿Qué hizo los apóstoles? Las viudas peleaban y dijo Jesús, y dijo los apóstoles: necesitamos 7 diáconos. ¿Por qué 7 diáconos? Para que yo tenga tiempo para orar. Para que yo tenga tiempo para dedicarme a la oración y a la palabra. Porque ellos dijeron: no es justo que descuidemos la oración y la palabra por atender a las viudas. Así que necesito 7 diáconos para que ellos ayuden con el trabajo, mientras que yo tengo tiempo para seguir amando y buscando el rostro de Dios. Eso llega cuando se crece. ¿Me entiende? Ahora, ya tiene un motivo real para crecer. Porque si no, estará ajustado, no habrá tiempo ni para la iglesia, ni para buscar a Dios, ni para servir, ni para estar con la familia. No hay tiempo porque está saturado de trabajo. Usted tiene que aspirar a crecer. Porque si no, tiempo no tendrá.
Amén. Y solamente vivirá esperando los feriados, porque en los feriados solamente sale para las vacaciones los que trabajan por una empresa. Usted nunca experimentará que es vacacionar entre semanas. Ah, que es feriado. Ah, sí, vámonos todo el mundo, ahora sí. Vamos a crecer este año. Usted va a tener tiempo para Dios. Amén. Póngase de pie.